Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Buenas tardes. Hemos escuchado al inicio de esta sesión, como cada 8 días lo hacemos desde hace casi 5 años, el asunto de la solidaridad del sindicato con aquellos compañeros y compañeras que por desgracia tienen algún padecimiento físico, de enfermedad, y muchos de ellos en un contexto grave o muy riesgoso cuando menos, y me parece que hay que felicitarnos, los jubilados, las jubiladas, la resistencia, porque hemos sabido corresponder a la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas para ayudar a coadyuvar, a resolver a nuestros compañeros en la resistencia la problemática por la que atraviesan, independientemente de la problemática surgida del conflicto, compañeras y compañeros. A veces siento como que cuando se logra algo, surge la envidia o el prurito de no reconocer las cosas como son, y luego no solamente no reconocemos, sino que se habla de que hay un culto a una personalidad y el halago y todo aquello. No, compañeros, fíjense ustedes que aquellos que están afuera, que traicionan al sindicato, que han sido expulsados, algunos de ellos, a veces se arrogan, se adjudican cosas que no son. Yo creo que hay que tomarle el gran valor a los asuntos, como por ejemplo, ¿no? Está en sus manos un documento que habla de cuándo empieza la supervivencia en el Distrito Federal para los jubilados, que logramos jubilarnos con todos los impactos del contrato colectivo de trabajo. Y ahí hacemos constar que, aparte de las intervenciones que tuvimos como Comité Central, pues hay una gestión importantísima para lograr eso y lo consecuente que es la supervivencia en las hermanas divisiones. En ningún momento desde los 5 años hasta esta fecha había ocurrido que se pasase la supervivencia del Distrito Federal, simultáneamente la pasaron los compañeros de divisiones. Primero pasaba el Distrito Federal y luego las divisiones, y posteriormente aquellos compañeros que tenían una dificultad física, invalidez, gravedad, etc. Y así fue como nos fuimos llevando estos años, con las consecuencias de que muchos compañeros, algunos, bastantes de ellos, pues, no alcanzaban a pasar su supervivencia por determinada cosa. Hoy tenemos que reconocer que ha sido la intervención de la dirección del sindicato, la coadyuvancia de la Comisión de Trabajo del Grupo de Jubilados y desde luego la intervención de nuestro compañero Martínez Parza, y hoy podemos decir que hemos logrado que simultáneamente, como se pasa la supervivencia en el Distrito Federal, simultáneamente para el bien de todos nuestros compañeros jubilados en las divisiones, también van a pasar su supervivencia, y me parece que es un logro del Sindicato Mexicano de Electricistas y del Grupo de Jubilados, compañeras y compañeros. Como habíamos anunciado, el día de ayer concurrimos a una nueva sesión con el SAE para tratar de resolver la problemática que se da en función de nuestros derechos adquiridos y en función de los asuntos particulares. Hago constancia clara de que nos acompañaron dos compañeros miembros de la Comisión de Trabajos, con el compañero suplente principal y la Comisión Política de la Comisión de Trabajo del Grupo de Jubilados, y nuestro compañero secretario de Actas y Acuerdos. Como lo habíamos señalado, y tenemos ya constancia de que de los 133 casos de rezago del pago del adelanto del seguro sindical, 25% del seguro sindical por salud precaria, dejo constancia de que ya se cobraron 6 de ellos, y uno que no ha cobrado porque no ha asistido al llamado del SAE para que pueda cobrar su salud precaria. Ayer dejamos constancia también, a través de una
acta de defunción que por una manera sistemática de negar ese pago, hay compañeros que con deterioro físico importante, crónico inclusive, grave inclusive, no han podido cobrar su seguro de salud, su seguro sindical por salud precaria, y le damos constancia de que esa negligencia, esa falta de profesionalismo, ahora ya le quieren, ya van a convocar al compañero a que cobre el 25%, pero ya está fallecido, ¿no? Entonces dejamos constancia de eso, dejamos el acta de defunción y la petición que a la brevedad posible se trate de resolver de manera general los 130 casos restantes, 128 casos restantes que tenemos en rezago, compañeras y compañeros. Sin embargo, también, en ese mismo tenor, le dijimos a los funcionarios del SAE que se están equivocando porque ellos, para poder pagar la salud precaria, dicen, necesitan un dictamen por parte del Seguro Social, y les hicimos hincapié perfectamente leyendo la cláusula 112, que los dictámenes que ejerce el Seguro Social a través de medicina del trabajo son precisamente para trabajadores en riesgo profesional o de enfermedad profesional, y no así para los compañeros jubilados. Por eso, en la última contratación, en la más reciente, 2008-2010, el sindicato logró incrustar en el contrato colectivo de trabajo que no solamente dijera con dictamen, sino también con un resumen clínico, porque no nos van a dar un dictamen a los jubilados y tienen que disponerse del resumen clínico para que podamos resolver el asunto del pago de adelanto por ciento, en su 25% a la salud precaria de nuestros compañeros. Asimismo, en esa reunión, compañeras y compañeros, nos manifiesta el SAE que en dos reuniones que han tenido con la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, están haciendo la valoración para que de una vez por todas se resuelva el asunto del suministro de energía eléctrica en la prestación de la cláusula 95 del contrato colectivo de trabajo. Sí, para que ya se identifique en la factura el asunto de que somos jubilados y que no hemos hecho la prestación y que solamente se nos debe cobrar el excedente de lo que sería el propio contrato colectivo de trabajo. Ya habíamos mencionado que cuando se dé esa cuestión, tienen que darnos una defensa a los trabajadores jubilados para que no nos llegue el corte, porque nos llega el corte, si vemos a los que nos van a cortar, nos damos de madrazos con ellos, ¿no? Y nos lastimamos o nos vamos al bote, etcétera. Entonces hay que solicitar una carta personalizada, pero no quitamos el dedo del renglón para que en la factura se ponga la identificación de la letra J y podamos resolverlo. Y más aún, hemos solicitado al SAE y está dispuesto a entregarlo en la próxima sesión un comprobante de pago de consumo de energía eléctrica por los jubilados, porque CFE o los contratistas, para aportarnos el suministro, arguyen que no ha pagado el SAE el consumo de energía eléctrica. Vamos a tener ese comprobante para tener una mejor defensa y podamos de una vez por todas resolver el asunto de la energía eléctrica, compañeras y compañeros. Dentro de la problemática que tenemos, hay distintos casos individuales que tienen que ver con el pago, con la falta de pago de las catorcenas, inclusive del 2009, de compañeros que estuvieron como presos políticos y de otros compañeros que no han cobrado catorcenas. Tenemos el asunto del no pago de seguro sindical y finiquito a los beneficiarios de los trabajadores fallecidos, de los jubilados fallecidos. Y podemos decir que de los casos que hemos presentado, en principio y en esta reunión, cuando menos el 30 o 35% de esos casos ya están resueltos o ya han cobrado o ya van a cobrar nuestros compañeros. Pero hay cosas que no podemos dejar de tratar, aunque ha habido negligencia en el trato. Hay dos compañeros, cuando menos a mí me consta, por los documentos que me llegaron, que se jubilaron, están cobrando sus catorcenas, pero no han cobrado su compensación por antigüedad desde el 2009. Cobraron un adelanto, uno de ellos cobró un adelanto de 300,000 pesos y otro de 200,000 pesos. Y entonces nos señala el SAE
que ya no se puede pagar porque entró en vigencia la prescripción. Y ayer fuimos contundentes. Les mostramos los documentos y no puede responsabilizarse a los trabajadores jubilados Carmelo Santos y Emilio Sánchez de que pueda entrar en vigor la prescripción, porque es responsabilidad de SAE, en tanto que los dos trabajadores con la debida oportunidad presentaron el requerimiento ante el SAE para que les fuera pagada su compensación por antigüedad. Y yo creo que vamos a lograr que a esos compañeros se les pague su compensación por antigüedad en el sentido de la negligencia que ha actuado el SAE, compañeras y compañeros. Y otro caso que es muy importante para nosotros, porque así lo han reclamado la mayoría o una muy buena cantidad de jubilados, es que en las hojas de percepciones y deducciones ya no se contempla, ¿no?, el monto o el saldo de los descuentos o percepciones o conquistas que tenemos, pero particularmente en lo que se refiere al programa habitacional y al monto del fondo del ahorro. Ellos dicen que en breve lo van a resolver, y dijimos, no, espérame tantito, no me digas que en breve, dime cuándo, ¿no? Dice, no se preocupen, señores del SME, no se preocupen, dice, tenemos las cantidades correctas, pero las tenemos en otro sistema. Entonces, pues fuimos también ahí contundentes con la participación de nuestro compañero Avelar y con la participación de la Comisión de Trabajo. Fuimos contundentes y dijimos, espérame tantito. Y entonces leímos el primer párrafo de la cláusula 42, en la que el patrón dice, en todo caso, se obligaba a entregarnos un recibo de pago con todas las percepciones y deducciones y montos de los descuentos que se nos hacen. Y le digo, no me diga usted que no nos preocupemos. Claro que me tengo que preocupar por todos mis compañeros. ¿Cómo le reclamo a usted que me está descontando mal? ¿O cómo le reclamo que el monto no corresponde a lo que me está descontando? No, yo le pido, por favor, de manera enérgica pero firme y dedique, que se resuelva a brevedad posible. Si usted tiene un problema con su sistema de cómputo, pues gástense una lana, paguen una lana y traigan a un especialista para que de una vez se resuelva este asunto de los montos de saldos, particularmente del programa habitacional y el fondo del ahorro, compañeras y compañeros. Y otra cosa que ha sido cuestionada aquí y en todas partes se ha ventilado esto. Primera, no, y dejamos claro, no se debe promover de ninguna manera el formato abierto de carta destinataria. Ya lo quitaron de su espacio, estamos de acuerdo, pero que los despachos internos y externos que actúan para la supervivencia no provoquen y no incidan para que el trabajador tenga un formato abierto de carta destinataria. Y hay un importante rezago en ello, y entonces hoy, en lugar de tener un solo día a la semana para apertura de cartas, con la presión del sindicato y el apoyo de la dirigencia sindical, hemos logrado que se hagan en 2 días las cartas destinatarias para que se abarque el rezago y puedan sus beneficiarios poder cobrar el beneficio de la cláusula 112, compañeras y compañeros. Como lo habíamos anunciado, en virtud del proyecto de presupuestos de egresos de la Federación, lo cual ya analizamos aquí y que se concibe para nosotros las cuotas de jubilación del año que entra, en el ramo 19 del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, analizamos las cantidades, dimos las cantidades y anunciamos que conforme a las indicaciones de nuestro secretario general íbamos a tener un documento que íbamos a entregar al presidente de la mesa directiva, Silvano Aureoles Conejo, al presidente de la Cámara de Diputados, al diputado federal Mario Pablo Beltrones, presidente de la Junta de Coordinación Política, a la Comisión de Presupuesto y a las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados, en 2 efectos. El primero, que se apruebe la cantidad suficiente para que podamos cobrar durante todo 2015 nuestras cuotas de jubilación, compañeras y compañeros. Y en segunda, que
no se nos dé un trato discriminatorio a los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Porque cito, el artículo 4 del decreto de extinción de los ferrocarriles nacionales de México señala que el gobierno será a cargo de las jubilaciones otorgadas, ¿no? Y que va a formar que va a haber pago vitalicio y que va a formar su fideicomiso. En el ramo 19 se establece que hay una determinada cantidad para el pago de pensiones de los jubilados de ferrocarriles nacionales de México. Pero en el artículo 5 de extinción de luz y fuerza señala que el gobierno garantizará el pago de las jubilaciones otorgadas, a los trabajadores jubilados de luz y fuerza. Pero en el ramo 19 se nos da un trato distinto, dice previsiones para pensiones en curso de pago de los extrabajadores de luz y fuerza. No, somos jubilados de luz y fuerza. Y por tanto, en este documento que muestro a ustedes, para que se fotografíen bien y lo suban a las redes, ¿no? Estamos firmando el documento, desde luego, nuestro secretario general, el secretario de Trabajo y un servidor, pidiéndole audiencia a estos elementos para poder argumentar por qué queremos que se apruebe la cantidad suficiente y por qué queremos que se cambie la redacción en el ramo 19 en el presupuesto de egresos de la Federación. Compañeras y compañeros, compromiso cumplido. Ahora bien, mis compañeros de la elección van a informar ampliamente de qué se trata aquí, en cuanto a la información de la elección hacia la base trabajadora y la base jubilada. Solamente quiero referir que estamos a la víspera, estamos en la antesala de poder lograr resolver el conflicto con la reinserción laboral de manera paulatina, cierto, pero lo que vamos a caber, van a caber todos los 15.603 que están en la resistencia. Y tenemos el asunto de la generación, en nuestro parque de generación, incluyendo las 19 subestaciones de generación distribuida, lechería, Necaxa, Alameda, etcétera, ¿no? Y también la fábrica de talleres. Ese es un elemento de probabilidades de reinserción. El otro elemento es Durango, haciendo uso de nuestro registro nacional como Sindicato Nacional de Industria para poder prestar nuestros servicios ante cualquier empresa, con cualquier empresa y en cualquier parte del territorio nacional. Y lo otro son, de manera transitoria, instalar luminarias. Estamos a la víspera, compañeras y compañeros. Y en esa víspera quiero decir algo sumamente importante. Yo, y perdón por hablar en primera persona, yo no encuentro desaliento, ni desesperación, ni desmoralización del movimiento. Porque si así fuese, no es una desesperación momentánea, es una desesperación desde hace 5 años. Fue un golpe brutal. Y ahí hubo desmoralización, desesperación, y perdón por las damas, encabronamiento. Y hoy no se puede decir que hay desesperación, notamos desesperación. Eso solamente lo hacen los pesimistas, los derrotistas. Y no, este sindicato ha dado muestras claras de que es potente en el pensamiento y es potente en la acción. Ahí está la prueba de ello. Recientemente fuimos al Seguro Social, ¿sí o no? ¿Cuántos fuimos? ¿Poquitos? ¿Fuimos desalentados? ¿Fuimos con energía a reclamar nuestros derechos, ¿no es cierto? Y de ahí marchamos a gobernación, ¿sí o no? Perdón. Marchamos al Senado. A ver, compañeros, orden, por favor. Sí, compañeros. Sí. Y tengo que reconocer ante todos ustedes, cualquiera de nosotros como seres humanos tenemos dislates mentales. Y yo
tuvieron discapacidad, y lo reconozco, compañeros y compañeras, pero es con emotividad que le pongo al asunto, porque estoy plenamente convencido del trabajo del sindicato mexicano de electricistas. Vinimos a reclamar nuestra iniciativa, el derecho humano a la electricidad, las tarifas, la modificación de la tarifa social, etcétera, compañeros. Vimos desalentados, sí, pero no por una desesperación actual, por una desesperación de 5 años, No se nos olvide eso. ¿Y qué hemos hecho durante estos 5 años? ¿Nos han partido el queso? No, le ganamos jurídicamente al gobierno. Que la Suprema Corte haya retorcido la ley para darnos el paro, es hay que reconocerlo, pero hoy veo yo, como hace 5 años, a un sindicato con una resistencia combativa y heroica, gallarda, histórica. Así la veo yo. No esos 15.606 fuertes de desesperación, esa desesperación que se dice, se ha traducido en emotividad, en ganas, en dignidad, en demostrarle al gobierno que será muy fuerte, pero más fuerte es el trabajador cuando se une, más fuerte es el trabajador cuando jalan sus jubilados, más fuerte es el trabajador y sus jubilados cuando hay una dirección sindical vertical, con el compañero Martínez Paz, con el sindicato privado. Así somos de fuertes. Entonces, durante esos 5 años, hemos sabido traducir ese encabronamiento en lucha permanente. Y si no, ahí están las huelgas de hambre, los plantones, los mítines, las marchas. 5 años de lucha intensa que tienen que verse reflejados en el triunfo histórico del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y eso se logra con la unidad. La discrepancia puede existir, pero más allá de la discrepancia está el interés general de 15.603 heroicos de la resistencia. Ojo, ellos los tienen aquí jubilados, los tienen aquí vivos, porque si se hubieran liquidado, entonces, como se dice coloquialmente en el barrio, triste nuestra calaca. Así se dice en el barrio. Luego entonces agradecemos y reconocemos a 15.603 y sus familias que se han bajado cabrón, se han bajado fuerte, compañeros, que agradecemos al grupo de jubilados que mantenemos de pie, firme, fuerte, histórico, democrático, represente a este gran sindicato mexicano de electricistas. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Mantente alerta a nuestra transmisión.